Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sobre la influencia de los reformadores en la transformación de sus naciones. Mi nombre es Estefanía Álvarez de Robles y es un placer estar hoy con ustedes. Tal vez ustedes se estarán preguntando por qué es necesario conocer acerca de la reforma de los reformadores. ¿Qué ganamos nosotros con eso? Y quiero dejarles un pensamiento que es muy importante para todos nosotros, y es que somos producto de la reforma y del trabajo que diferentes hombres acumularon en el tiempo. Iniciemos esta sesión con una cita sumamente importante. Una reforma no solo tiene el poder para producir un cambio de lo inmediato, sino también la eficacia para establecer un fundamento y una dirección sólida para definir y establecer el futuro. La Iglesia debe ser la institución más competente en toda la tierra cuando se requiere generar cambios. Nunca debe llegar a temerle al cambio, ni mucho menos ser una víctima de los procesos evolutivos de la vida. La Iglesia debe ser la fuente generadora del cambio dentro de la sociedad debido a que ha sido dotada con el poder de la revelación. La frase luz del mundo significa ser un referente de la verdad, ejerciendo dominio sobre las tinieblas de la ignorancia donde está cautivo el mundo. Las diferentes reformas que la Iglesia ha provocado a través de la historia han sido los más grandes generadores de avance e innovación para la sociedad en cada época transitiva de la humanidad. En esta sesión estaremos trabajando acerca de la reforma, el contexto previamente histórico, quiénes fueron algunos precursores, quiénes fueron los reformadores en sí, la influencia de la reforma como un movimiento social, el poder de la educación dentro de la reforma y los principales legados de los reformadores que hasta el día de hoy y son un producto que nos ha permitido avanzar, crecer y desarrollarnos como hombres, como individuos y como sociedad. A continuación, contexto histórico. Número 1. Veamos el contexto histórico en el que se comenzó a desarrollar la reforma. La reforma es un proceso transformador que tuvo unos inicios sumamente interesantes. La Europa de la Edad Media, específicamente, era una Europa plagada de enfermedades, de muchísima corrupción y de muchísima ignorancia. El desconocimiento era galopante y ninguna otra actividad distinta a la actividad religiosa merecía tanto valor y tanto esfuerzo. Por eso es que la reforma viene a generar un proceso transformador donde ella se instauró principalmente en Alemania, pero luego avanzó por el resto de Europa, abarcando todas las áreas y todas las esferas de la vida del hombre. El contexto de la reforma fue el extraño estado de la Iglesia Católica a finales del siglo XV. La Iglesia estaba omnipresente en la sociedad europea primitiva moderna, es decir, estaba presente en todas las áreas de la vida del hombre. Alrededor de una persona de cada 65 formaba parte de la Iglesia, como sacerdotes, monjes, monjas o miembros de los órdenes laicas. Prácticamente todas las obras de arte representaban temas bíblicos. La Iglesia supervisaba nacimientos, matrimonios, contratos, voluntades y muerte. Toda la ley era por implicación la ley de Dios mismo, según el parecer de ellos. Además, en la doctrina católica, la salvación espiritual solo era accesible a través de la intervención de la Iglesia. Sin los rituales, es decir, los sacramentos realizados por los sacerdotes, el alma estaba condenada a ir al infierno. Por último, los papas lucharon por reclamar el derecho a intervenir en los asuntos seculares como les parecía conveniente, aunque esta fue una pelea con la que nunca habían tenido mucha suerte, perdiendo aún más terreno a medida que las nuevas, más poderosas y centralizadas monarquías subieron al poder en el siglo XV. Los estados más fuertes de la época reclamaban el derecho de nombrar obispos y sacerdotes dentro de sus reinos, algo que los monarcas de Inglaterra y Francia tuvieron mucho éxito en hacer. Esto llevó tanto a los laicos como a algunos sacerdotes mismos a mirar a los monarcas más que al papa en busca de mecenazgo y autoridad. Al mismo tiempo, los eclesiásticos de élite, incluidos los propios papas, continuaron viviendo como príncipes. El papado no solo dio un mal ejemplo, sino que los intentos de
reformar los estilos de vida y la relatividad piedad de los sacerdotes generalmente fracasaron. El papado simplemente estaba demasiado alejado de la vida cotidiana del sacerdocio en toda Europa. Y como los eclesiásticos de la élite eran todos nobles, por lo general continuaban viviendo como nobles. En muchos casos, vivían abiertamente con concubinas, tenían hijos y trabajaban para que sus hijos recibieran posiciones lucrativas dentro de la iglesia. Los laicos eran muy conscientes de la moralidad floja que impregnaba la iglesia. La literatura medieval y de principios modernos estaba absolutamente atravesada con tratos satíricos que se burlaban de sacerdotes inmorales, y las representaciones del infierno casi siempre representaban sacerdotes, monjes y monjas, ardiendo junto a nobles y comerciantes. Estos patrones afectaron tanto al monacato. La idea de las órdenes monásticas había sido imitar la vida de Cristo. Sin embargo, a principios del periodo moderno, muchos monasterios, especialmente los urbanos, dirigían industrias exitosas y los monjes a menudo vivían en relativo lujo en comparación con la gente del pueblo. Además, los monasterios habían tenido mucho éxito en la compra o recepción de tierras como regalo. A finales del siglo XV, un 20% completo de la tierra de los reinos occidentales era propiedad de monasterios. El contraste entre el voto requerido de pobreza que hicieron los monjes y las monjas y la riqueza y el lujo que disfrutaban muchos monjes y monjas era obvio para los laicos. El resultado de esta preocupación generalizada por la corrupción fue un nuevo enfoque que la vida espiritual interior del individuo no debía regirse por la Iglesia Católica. Surgieron entonces nuevos movimientos alrededor de Europa, incluido uno llamado Devoción Moderna en los Países Bajos, que se centró en la vida moral y espiritual de los laicos, fuera de los auspicios de la Iglesia. Dentro de la Iglesia hubo llamamientos generalizados y persistentes a la reforma para atender mejor la necesidad de los laicos y estar mejor a la altura de sus propias normas morales de la Iglesia. Numerosos sacerdotes, monjes y monjas devotos aborrecieron la corrupción de sus pares y superiores en la Iglesia y pidieron un cambio. Estudiemos un poco la vida de estos pre-reformadores, que fueron hombres que comenzaron este proceso de transformación que luego Martín Lutero continúa con mayor fuerza. Nosotros decimos que la reforma inicia con las 95 tesis de Martín Lutero, que clava en aquella puerta en Alemania. Pero ese evento produjo un movimiento. Y para llegar a ese evento hubo otros que también, como lo habíamos dicho anteriormente, habían estudiado las escrituras y habían visto en ellas verdades escondidas tras muchas mentiras humanas y doctrinas de hombres. Por eso es que es tan importante. Hay un mover de una Europa que comienza a encontrarse con otras realidades, con otras civilizaciones. Hay un mover de una Europa sumida en caos, en mucha ignorancia, en mucho desconocimiento, en insalubridad y enfermedades, en pestes y hambre. Había una Europa que a su vez también estaba sometida bajo un imperio no solamente político, sino que a su vez bajo un imperio de la doctrina, de la ideología o de la religión, como usted le quiere llamar. Estamos tratando en lo posible que esta sesión del día de hoy, de la influencia de los reformadores en la transformación de las diferentes naciones, pueda realmente traer a su corazón el entendimiento, le permita analizar y le permita reflexionar sobre todo lo que otros hombres sufrieron para alcanzar lo que usted y yo hoy tenemos. Lo que usted y yo hoy tenemos y podemos disfrutar libremente. Por eso este proceso de reforma vino a convertirse en un movimiento social, un movimiento que comenzó a socavar las bases de todos los estamentos, diferentes estamentos, el estamento noble, el estamento militar, el clero, el vulgo, y en este caso el estamento real, estaban siendo defendidos y sustentados bajo la investidura de la Iglesia Católica. Pero al traer las verdades de la Escritura, cuando comenzamos a leer, por ejemplo, que delante de Dios, delante de nuestro Padre Eterno, todos somos iguales, comienza entonces a traer moveres en los hombres, los cuestionamientos a que debíamos representar y debíamos ser de una forma jerarquizada, que debíamos ser de una forma específica y que no había movimiento, o que aquel movimiento que se podía
estar dentro de los estamentos sociales iba a ser muy poco, muy leve, muy lento. Por ejemplo, también cuando comenzamos a estudiar cómo se debían tratar a los hombres, cómo se debían tratar a las mujeres, cómo se debían tratar a padres e hijos, cómo debíamos relacionarnos entre nosotros, cómo el poder del perdón debía estar presente en nuestras vidas y cómo debíamos entonces vernos como parte de la familia de Dios. Comenzó a mover las bases de todos los estamentos sociales. Por eso el proceso de la reforma es un proceso poderosísimo que debemos verlo como eso, un movimiento que comenzó a sacudir las bases de todo lo que ellos conocían hasta ese instante. Todas las verdades que ellos entendían hasta ese instante comenzaron a ser cuestionadas y todos los procesos también a su vez de salubridad comenzaron a darse, porque empezamos a ver dentro de las escrituras muchísimos elementos dentro de la creación que Dios ha dejado para que podamos disfrutar de la salud que Él ganó en la cruz para nosotros. Entonces, este proceso que se comienza a dar en Europa, en donde diferentes continentes comienzan a tener contacto, un contacto más cercano, en el caso de Europa con América, ¿no? También se comienza a desarrollar entonces un proceso económico que comienza a dar fuerza a todo el movimiento mercantilista que ya se venía gestando en Europa. Un proceso de libre mercado, un proceso de conexión, un proceso de beneficio, de conocimiento, de interrelación y de libre mercado que comenzó a generar diferentes ascensos sociales. Ya entonces se comenzaba a vislumbrar que el poder adquisitivo no solamente iba a recaer e iba a estar sustentado en la clase noble, sino que todos aquellos que tenían acceso a nuevos mercados podían llevar nuevas mercancías y al tener contacto con estos nuevos mercados expandían sus recursos, su poder adquisitivo y su poder económico, y por ende podían ascender socialmente porque entonces eran ahora aquellas personas que podían entonces poseer diferentes tierras, diferentes recursos y podían disfrutar de nuevas ventajas. Todo el proceso de la reforma quitó un velo de los ojos de los hombres y permitió el avance hacia un estado mucho más moderno, y por eso muchos historiadores y escritores lo llaman como un movimiento progresista, de progreso. Actualmente nosotros asociamos a progreso muchísimas cosas, pero quiero que entiendan ustedes que para este momento el hecho de que pudieran relacionarse diferentes civilizaciones y que continentes tuviesen contacto ya, trajo nuevas experiencias que enriquecieron mutuamente las diferentes civilizaciones que tuvieron contacto para ese momento. También trajo el enriquecimiento de un mercado mucho más global y permitió que nuevos actores pudieran tener acceso a diferentes recursos que hasta ese momento eran impensables. Si entendemos todo esto, entonces vemos cómo comienza a cambiar todo. El proceso de la reforma, no solamente en el siglo XVI, que se comienza a gestar con mayor fuerza, es cuando podemos ver su beneficio, sino que a lo largo del tiempo, siglo XVII, siglo XVIII, aún siglo XIX, el llamado siglo de las luces, de la ilustración, ese siglo fue permitido a causa del proceso de reforma. La reforma entonces vino a ser un movimiento que, como ya lo hemos comentado, con pequeñas características, vino a mover y a trastocar todo, lo político, lo social, lo que se entendía por político, lo que se entendía por social, la forma en la que estaba constituida y estructurada una sociedad, la forma en cómo esa sociedad se relacionaba, la forma en cómo esa sociedad percibía recursos y generaba recursos. Todo este proceso vino a ser liberador para un conjunto de hombres que se sentían oprimidos y que se sentían oprimidos bajo doctrinas que muchas eran de hombres y que eran deformadas. Cuando, por ejemplo, entendemos el proceso económico de este movimiento de la reforma como un proceso económico y vemos cómo los nuevos actores empezaron a desarrollar recursos, riquezas y ascender socialmente porque eran aquellos los que tenían el poder adquisitivo, no vino de la nada. En las escrituras está presente, por ejemplo,
que el trabajo dignifica al hombre, que el trabajo es algo que nuestro Dios, nuestro Padre Eterno, nos ha dejado a nosotros, en el cual podemos ser productivos y podemos responder a la naturaleza impartida en nuestra vida, que está presente en Génesis 2:26, cuando Dios le dijo al hombre lo que debía hacer sobre esta tierra. Debía fructificar, multiplicarse y sojuzgarla. Entonces, todas estas verdades comenzaron a traer libertad y apertura a muchísimos movimientos y permitió el avance de la sociedad, del hombre en sociedad, el avance a los conocimientos, el avance hacia nuevas tecnologías, el avance hacia la interrelación humana, el avance hacia nuevos métodos de sanidad, el avance en todas las áreas. Y termina, por último, dando su estocada final con el devenir de una monarquía hacia lo que nosotros ahora conocemos como los diferentes estados-nación, donde entendemos a un representante político o un parlamento, o entendemos a un presidente y una asamblea, o entendemos a un presidente y un senado y una cámara. Toda esta herencia fue producto indiscutible de la Reforma. Todo el movimiento que la Reforma produjo en el hombre, donde sacudió todas las bases que él entendía y conocía hasta ese momento. Por eso es tan interesante entenderlo y es tan interesante ver que esto es parte de nosotros y que nosotros venimos a ser un producto de la Reforma. Hablemos entonces de los prerreformadores, quiénes fueron y por qué son tan importantes. Los prerreformadores o precursores de la Reforma fueron 4 hombres que marcaron algunas pautas muy importantes para la futura Reforma protestante. Aquí vamos a dar un pequeño resumen de su vida e influencia. Pedro Baldo. Sobre Pedro Baldo no se conocen muchos detalles de su vida, inclusive aún su nombre y fecha de nacimiento es desconocido. Pero sabemos algunos otros aspectos importantes, como por ejemplo, que Pedro Baldo era un rico mercader conocido en la ciudad de Lyon, Francia, en 1170. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades. Pero hubo un suceso que marcó su vida. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante. Lo que sea que haya sucedido causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata latina y su latín era muy pobre, contrató a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios. Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenían los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, especialmente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores, que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Baldo las Escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Baldo en el año 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. John Wycliffe nació en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó a la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial de Lutterworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. John Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. Pero Wycliffe estaba dispuesto a defender sus puntos de vista. Aunque esto no le agradó a Roma, el asunto nunca tuvo consecuencias, pues había problemas al interior de la iglesia
y la popularidad de Wycliffe en Inglaterra era muy grande. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384, antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no pudieron deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque obstaculizadas, continúan extendiéndose. Jan Hus nació en el reino de Bohemia alrededor de 1369. Nacido en una familia pobre, entró en el sacerdocio, buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos, según la Iglesia Católica, en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Hus leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados estos fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida que leía las obras condenadas de John Wycliffe. Argumentó firmemente contra las indulgencias papales, abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión y predicó el lenguaje común en vez del latín. Su alianza con las enseñanzas de Wycliffe lo llevó a ser excomulgado, a ser juzgado como hereje y a ser condenado en la hoguera en 1415. Luego de su muerte, Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma en una protesta violenta que duraría más de una década. Girolamo Savonarola nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la orden dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás de Aquino y en las escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación la que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente desde la catedral en Florencia, Savonarola predicaría a miles en el idioma de las personas y no en el latín, usando poderosas imágenes y el lenguaje sencillo de las escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo como potencia bíblica mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de los líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes en Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente, Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en 1498. Lo particular de estos 4 precursores o prerreformadores fue precisamente ese mismo espíritu que compartían, un espíritu que condenaba la inmoralidad de la Iglesia. Tanto Baldo, Wycliffe y Hus condenaron la doctrina de las indulgencias y de las bulas papales. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y del clero en general. Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas, y 2 de ellos, Hus y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los 4 personajes se retractó de sus posiciones. Tanto valdenses como lollardos y husitas posteriormente se unieron al protestantismo. Pero el hecho más relevante es que todos rescataron la autoridad de las escrituras y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. Hablemos ahora de los elementos más importantes y distinguibles dentro del proceso de la reforma. Número 1, no se reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica y Romana y se propuso recuperar los valores del cristianismo primitivo. Consideró a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de las almas. Consideró que las Sagradas Escrituras podían ser interpretadas libremente por todos los creyentes. Está y estuvo en contra del purgatorio y la veneración de imágenes.
Consideró el bautismo y la Eucaristía como los únicos dos sacramentos. La reforma se extendió por gran parte del territorio europeo. Fue liderada por Martín Lutero y originada en Alemania en 1517. Entre las tesis de Lutero, convertidas en la base de la Reforma, se encontraba el convencimiento de que la salvación solo se podía conseguir mediante la práctica de la fe y nunca más mediante la compra de indulgencias o de bulas papales. Martín Lutero representa para nosotros entonces un hombre que provocó todo un mover, o lo hemos dicho muchísimas veces ya en este video y en estas sesiones, no fue el único. Él acumuló el trabajo de otros y permitió el avance para los siguientes. Pero su trabajo inicial, su proceso inicial, el desencadenar este proceso, permitió todos los avances que podemos ver hasta el día de hoy. Vamos a recordar brevemente sus aportes más significativos. Número 1. Sus enseñanzas dieron pie al surgimiento de la Reforma Protestante y a una nueva doctrina cultural y religiosa denominada luteranismo. Sus traducciones de la Biblia sirvieron como modelo para desarrollar una versión estándar de la lengua alemana. Formó la escuela escolástica y humanista, la escuela de la Reforma, la cual estaba a favor de la educación proporcionada y dirigida por el Estado, para todos, en igualdad de condiciones. Número 4. Estableció las bases del protestantismo, provocando un gran impacto en la mentalidad de todos los europeos, su cosmovisión, su vida y todas las áreas en general. Y número 5. Difundió la religión protestante, este movimiento protestante, lo que ocasionó un cambio de actitud ante la vida cotidiana y ante todos los aspectos de esta vida en general. Y así como Lutero, también Calvino desarrolló y estimuló todo un proceso reformador que hasta el día de hoy podemos ver sus frutos. Miremos también sus principales aportes. Número 1. Creó la Escuela de la Reforma. Estuvo a favor de la educación por el Estado, al igual que Lutero. Creó la primera universidad protestante que enseñaba leyes, medicina, letras y teología. Estableció 4 tipos de oficios como pastores, maestros, ancianos y diáconos dentro de la congregación. Calvino fundó una escuela que se convirtió en un centro importante para la educación y difusión de las ideas reformistas. Estuvo a favor de la educación pública y abogó por la creación de una universidad protestante que enseñara leyes, medicina, letras y teología. Su influencia en el protestantismo y su justificación del capitalismo han dejado un legado duradero en la sociedad hasta el día de hoy. La educación dentro de la Reforma, este proceso tan importante, debemos detenernos un momento en este ítem en particular para que veamos cómo la educación dentro de la Reforma permitió llegar a muchas más personas, a muchas otras esferas de la vida del hombre, y hasta el día de hoy podemos ver todo el legado que ella nos ha dejado. La educación en la Reforma Protestante se basaba principalmente en la lectura de la Biblia y por lo tanto en la necesidad de enseñar a leer tanto a niños como a adultos. La Reforma organizó la educación pública, no solo en el grado medio, sino también y por primera vez en la escuela primaria pública, un cambio significativo con respecto a la educación de la Edad Media. Fue que la educación de la Reforma tenía un carácter nacional y dejaba cierta libertad de enseñanza a cada nación. Además, se usaban idiomas vernáculos. A diferencia de la educación medieval caracterizada por ser universal, homogénea y con el uso del latín como única lengua de enseñanza. La educación popular se convirtió en un gran interés durante este periodo, lo que llevó a la creación de la educación pública. Martín Lutero demandó a los gobernantes que crearan escuelas para ofrecer una educación religiosa que llegara a todos y no solo al clero. Estableció principios como instrucción universal, obligatoria, estatal y gratuita. Además de leer y escribir, las escuelas secundarias enseñaban nociones básicas de aritmética, cultura clásica, matemáticas y ciencias. En las escuelas primarias se impartían las materias tradicionales de escritura, cálculo y lectura de las Sagradas Escrituras en la lengua vernácula. En cuanto a la educación media o secundaria, se enseñaba a leer y escribir tanto en latín como en alemán. También se enseñaba gramática latina, el credo y los rezos. Los estudiantes leían autores latinos y aprendían los rezos del servicio eclesiástico.
Miremos la reforma como un movimiento social. La reforma tuvo diferentes áreas y tocó diferentes aristas de la sociedad. Vamos a hablar primeramente de esta primera esfera, la reforma como un movimiento social. La reforma protestante fue un movimiento que trascendió la esfera de lo religioso, es decir, que no fue un movimiento solo para lograr la reforma de la Iglesia, sino que también tuvo incidencia e importancia en el desarrollo social, en la nueva manera de ver y organizar la sociedad separada del dominio de la Iglesia de su tiempo. Entre los principios de la Reforma Protestante se encuentra la libertad de conciencia, a través de la cual se le da a cada individuo la autonomía de pensar y defender sus ideales independientemente de su raza, sexo o religión. La Reforma Protestante entiende que la libertad de conciencia debe ser respetada, no solo desde un punto de vista religioso, también desde un punto de vista personal. En la actualidad se convierte en un principio fundamental para la defensa de los derechos humanos y de la vida en general. Recordemos el poderío que tenía la Iglesia Católica sobre todos los aspectos de la vida del hombre. Muchos elementos necesarios de conocimiento e información no llegaban a todas las demás personas porque eran considerados vistos como herejías, algo imposible de pensar y entender, y eso hizo que muchas de las cosas que se debían gestar no se gestaran, y por ende también fuese acuñado este tiempo histórico como la etapa del oscurantismo. Otro principio importante de la Reforma Protestante es el pensamiento crítico que produjo en el hombre, la capacidad de pensar más allá de los dogmas religiosos de manera libre y autónoma, siendo el pensamiento crítico inherente a la educación. Fue por esto que cada uno de los elementos educativos que utilizó Martín Lutero a partir de las 95 tesis y luego todo lo que él vino a desarrollar luego con la traducción de la Biblia del latín al alemán, permitieron que se desarrollara un proceso de alfabetización. Por eso la Reforma como movimiento social propuso y promovió la defensa de la alfabetización para todos y no exclusivamente para un solo sector, o en este caso un solo estamento. La divulgación del conocimiento y un análisis de la sociedad basado en el método científico y no en la mera opinión personal fueron elementos que permitieron que se desarrollara posteriormente la investigación, mayores conocimientos y divulgación de esos conocimientos. Y todo esto fue producto a partir de la Reforma. El gran aporte de los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y posteriormente Juan Amos e inclusive Immanuel Kant fue el de universalizar la educación. Es decir, que no existía distingos de sexo, religión o estrato social. Este es un principio clave para la Reforma. A partir del movimiento de lo que se logró a través de la Reforma en la Iglesia Católica, se tradujo la Biblia, permitiendo de esta manera que más personas pudieran leerla e interpretarla. El movimiento también consiguió que diversos grupos religiosos pudieran inaugurar instituciones educativas y entre los protestantes la misión fue educar para la construcción de la paz. Miremos ahora también el proceso de transformación que hubo para los niños de este momento, para los niños y niñas de este tiempo histórico. En la Europa medieval, los siervos de la gleba y su descendencia estaban atados a la tierra de sus señores. Recordemos que estamos hablando de un proceso de feudalismo, en el que todos los hombres estaban atados a sus señores y al feudo, a la tierra a la cual de la cual estos señores eran dueños. Por ende, los niños no tenían acceso a la educación. Desde muy temprana edad, las y los niños trabajaban la tierra y contribuían a la economía familiar y social bajo el modo de la producción feudal. La educación estaba en manos de la Iglesia romana y solo los hijos varones, en su mayoría de los nobles, accedían a ella. Para Lutero y los reformadores, esto era un despropósito. A través de las nuevas regulaciones que protegían a mujeres y a niños, se crearon escuelas públicas donde se enseñaba por igual a niños y niñas. Miremos un aspecto social muy importante dentro de la Reforma, fue el papel y el rol que jugó la mujer dentro de todo este proceso. Uno de los aspectos más importantes y prominentes de la Reforma fue el papel que ocupó la mujer en este proceso, especialmente las esposas de los reformadores. Catherine von Bora, esposa de Lutero,
Anna Reinhardt, esposa de Zwinglio, Viblandis Rosenberg, esposa de Keller. Todas ellas fueron prominentes líderes de la Reforma. En una sociedad donde las mujeres estaban bajo tutela de los varones, que estas mujeres y muchas otras fueran líderes de la Reforma, que organizaran las actividades eclesiásticas y que libremente junto a los varones pudieran en pleno grado de igualdad expresarse en sus escritos, en sus signos religiosos o en el arte, constituye un avance que se adelanta a los siglos a la sociedad circundante. No solo eso, sino que también que pudieran participar de las decisiones de la Iglesia es algo que la Iglesia Católica Romana le ha llevado, aunque todavía le falta mucho por hacer, siglos. Lutero creía firmemente en el sacerdocio universal de todos los creyentes, lo cual no inhabilita a las mujeres para ejercer roles ministeriales. Al contrario, las facultaba para hacerlo. Por ejemplo, recuperando siglos de tradición del cristianismo, estas mujeres ejercían el rol de predicadoras, algo que en la Iglesia Católica Romana solo estuvo destinado y reservado al sacerdote varón. Al mismo tiempo, esta visión más horizontal del pareja, líderes religiosos varones casados con líderes religiosas mujeres, se convirtieron en un modelo de familia que luego influenció culturalmente a toda Europa. La familia monógama nuclear burguesa post Primera Revolución Industrial tiene sus raíces en este modelo de la Reforma. Sale del modelo medieval de las mujeres como propiedad para entrar en un modelo de mutua relacionalidad. Veamos ahora el movimiento de la Reforma dentro de todo lo que nosotros consideramos como la economía. Esto es muy importante. Vamos a recordar nuevamente que el proceso de alfabetización que trajo la Reforma condujo a que otras áreas fueran afectadas positivamente. Y una de estas, por supuesto, es la economía. Miremos ahora entonces cómo este proceso educativo, este proceso reformador, conduce a otro elemento que ya lo hemos venido hablando, que es el punto económico. El concepto del trabajo también cambió, lo que se conocía como la ética protestante del trabajo. Tanto Lutero como Calvino entendían el trabajo no solo como algo que agrada a Dios, sino como un llamado, una vocación de Dios mismo. Las implicaciones de esta idea fueron monumentales para ese momento. Recordemos que solo trabajaban los que no representaban ningún estamento nobiliario, no estaban dentro de la monarquía en sí misma, ni eran del clero. Por ende, el trabajo era mal visto, tenía una connotación peyorativa, una connotación desagradable. Pero la Reforma modificó este pensamiento y consigo modificó entonces una conducta hacia el trabajo. Porque la Escritura es muy clara a la hora de hablar del trabajo. Las implicaciones de esta idea, como lo hemos venido diciendo, fueron monumentales. Por un lado, implica que no existe labor o trabajo de inferior dignidad. No importa el tipo de trabajo, sino que se realice para la gloria de Dios. Pero además, el trabajo es un llamado que implica que Dios usa a cada persona para sus propósitos de manera de mantener su creación y servir a la humanidad. No solo el clero, sacerdotes, monjas, pastores, etcétera, sirven a Dios, sino que toda persona que trabaja sirve a Dios y de manera honrosa. De allí que todas estas áreas protestantes de Alemania trabajaban más horas, lo que condujo a mayor productividad. El trabajo es primero, aunque esto implique menor tiempo libre, lo que también permitió que se eliminara tanto tiempo de ocio y se enfocaran cada uno de estos hombres que estaban inmersos en este movimiento económico dentro de la Reforma a ser cada vez más productivos y a honrar a Dios con su trabajo. En pocas palabras, la expansión del protestantismo como un movimiento económico produjo en el trabajador una sensación de propósito en su labor que llevó a las áreas protestantes a ser cada vez más productivas y por ende mucho más ricas. Por último, la Reforma hizo avanzar significativamente el derecho a la propiedad privada y en consecuencia el progreso económico de los pueblos. Contrario a lo que muchos piensan, la Biblia no es comunista ni el Señor fue comunista de ninguna manera, mucho menos en su visión de la economía. Los mandamientos de no hurtarás y no codiciarás claramente establecen la propiedad privada como parte del ordenamiento social que Dios estableció por medio de la ley dada a Moisés.
y en el Nuevo Testamento reconoce de la misma forma el derecho a la propiedad privada. Los reformadores, aplicando la idea de que solo la Biblia es la autoridad en materia de fe y práctica del cristianismo, sola escritura, respaldaron la protección de la propiedad privada en las áreas protestantes, lo que dio impulso económico no solo a dichas regiones, sino a todo el mundo. Entonces vemos aquí el desarrollo posterior del mercantilismo y luego del capitalismo como movimiento que acercó diferentes pueblos, naciones, razas y permitió el desarrollo y avance de toda la sociedad occidental en sí. Uno de los elementos más importantes a recordar sobre este acontecimiento es su significancia con respecto a una fuerte crítica y transformación sobre las cosmovisiones y prácticas monopólicas, no solo en términos religiosos, sino también políticos y económicos. Por ejemplo, debido a que Lutero y los reformadores se oponían a la estructura jerárquica piramidal basada en el obispo de Roma, las iglesias protestantes encarnaron un modelo de liderazgo y de toma de decisiones más horizontal. Mientras en la iglesia romana los obispos son designados por el Papa, en las iglesias protestantes las y los obispos son designados por la comunidad de feligreses reunidos en asamblea donde se decide el destino de cada iglesia. Esto ha sido incluso adoptado por otros grupos tales como la iglesia de la rama anglicana, episcopal, del cristianismo o de las otras iglesias católicas que no son romanas. En muchas iglesias protestantes los cargos de líderes son temporales y no ad eternum, no eternamente, no para siempre. Como la ordenación es considerada en muchos casos como un llamado vitalicio, las y los ministros cambian de parroquia cada determinado número de años. Este simple ejemplo nos permite ver cómo un conjunto de transformaciones hacia adentro de la misma iglesia tensiona las formas monopólicas imperantes y abre la puerta hacia otros discursos y prácticas, no solo en el seno eclesial, sino principalmente en el contexto sociopolítico en general. En otros términos, la Reforma protestante del siglo XVI no fue simplemente un episodio religioso perdido en Europa, sino que representó la inauguración de un movimiento social, político, económico que se expandió por todo el continente. Por lo tanto, los efectos de la Reforma pueden aún verse hoy en proceso dentro de nuestras sociedades, aunque hayan tardado siglos en alcanzarse plenamente en otros lugares.